Bueno, antes de comenzar, primero a nombre del equipo de Claridad, el periódico de la Nación Puertorriqueña, queremos agradecerle, señor presidente, por esta oportunidad. Primero, no me traten de señor presidente, yo no soy ningún señor, yo soy un compañero de ustedes y aquí estamos en familia. Perfecto, perfecto. Claridad, de hecho, solo para récord, es un periódico que nace en 1959, tiene un cumpleaños cercano al de la Revolución Cubana y no solo en años tiene muchas coincidencias, sino también en su proyecto, un periódico vinculado con la lucha por la independencia, con la lucha por el socialismo. Por eso siempre ha tenido mucho interés y mucha cercanía a lo que pasa en Cuba y a la Revolución Cubana, y dentro de ese marco es que estamos haciendo esta entrevista. Evidentemente, en las últimas semanas ha habido ciertos temas que han causado gran interés y grandes preguntas sobre lo que está ocurriendo en Cuba. Obviamente también dentro del contexto de una nueva intensificación de la agresión imperialista por parte del presidente Donald Trump. Pero queríamos iniciar la conversación comentando las 176 medidas que recién se anuncian y que todavía están dando mucho de qué hablar. De distintas perspectivas, incluso ideológicas, ha habido una pregunta que surge y es qué pudiese ocurrir en el futuro a partir de estas medidas que están abriendo sectores que previamente eran estratégicos del socialismo cubano al capital privado o al mercado. Para dar un ejemplo, la banca o la propiedad inmueble. Queríamos saber entonces su parecer sobre esta posible preocupaciones o comentarios de que esto pudiese ser una apertura al capitalismo en Cuba. Yo creo que es injusto cuando tratan de catalogar que estas medidas que estamos aplicando de manera soberana y que se han construido por un determinado consenso, por una discusión de muchos años, tienen que ver algo con una restauración capitalista. Los que estamos como parte del proceso natural de continuidad generacional en Cuba, la generación que está asumiendo en estos momentos las principales responsabilidades en el partido, en el gobierno, en el Estado, nacimos con la revolución y defendemos la revolución. La revolución es nuestra vida, no se puede pensar que ninguno de nosotros va a estar propiciando una restauración capitalista en Cuba. Pero siempre que en Cuba se hace algo, todo es muy polémico y siempre despierta intereses, se manipula mucho también la realidad cubana y se le tratan de dar muchas interpretaciones desde la derecha y lamentablemente a veces también desde la izquierda. En primer lugar, nosotros tenemos un desafío como nación y tenemos un desafío como revolución y yo creo que es un desafío que tenemos que asumir con mucha responsabilidad y con mucha objetividad. Cuba está tratando de realizar el proceso de construcción socialista, e insisto, de construcción socialista, en las condiciones de una pequeña isla que ha sobrevivido al bloqueo económico, comercial y financiero y ha recrudecido y ahora llevado a máximo extremo con un bloqueo energético por parte de la potencia más poderosa del mundo. O sea, una pequeña isla sometida al bloqueo más largo y prolongado de la historia, recrudecido, sometido a un cerco energético y por la principal potencia, por la potencia más poderosa del mundo. ¿Cómo se construye el socialismo en esas condiciones? ¿Alguien lo concibió? ¿Alguien lo pudo adelantar? Nosotros hemos estudiado la teoría marxista, nosotros hemos estudiado también la Revolución Rusa, nosotros hemos estudiado los movimientos revolucionarios del mundo, nosotros tenemos las visiones de la experiencia de la construcción socialista en Vietnam y en China, pero nadie ha estado sometido al bloqueo prolongado que ha tenido Cuba. ¿Quién nos puede enseñar cómo se construye el socialismo en estas condiciones? Si nadie tiene esa experiencia, si nadie lo ha vivido de esa manera. Y este es un debate que ya se había iniciado hace varios años. Aunque hay personas que dicen que estas son nuevas medidas, hay que decir que desde el sexto congreso del partido, cuando vino la primera versión de los lineamientos de la política económica y social del país, ya se planteaba que había que hacer cambios en nuestro modelo económico y social sin renunciar al socialismo. Posteriormente, en los congresos séptimo y octavo, se conceptualizó el modelo económico y social. Entonces, es una necesidad. Los tiempos son muy complejos. Nosotros estamos viviendo una situación
sumamente compleja de bloqueo, con ya daños acumulados a nivel económico y a nivel social por la prolongación de ese bloqueo, y tenemos que ser capaces con características cubanas de construir ese socialismo. Por lo tanto, se trata de no renunciar al ideal y de avanzar sin negar la construcción socialista, porque nosotros nunca hemos podido hacer el socialismo que queremos, sino lo que hemos podido hacer. ¿Y por qué no ven que las medidas lo primero que hacen es declarar la continuidad del socialismo en Cuba? ¿Por qué no ven que seguimos ratificando la propiedad social como la principal forma de propiedad? ¿Por qué no dicen que todo lo que estamos pretendiendo es desatar las fuerzas productivas para construir más, en medio de estas condiciones, tener más riqueza, producir más riqueza material para distribuirla con justicia social? Que cualquier medida que vayamos a aplicar siempre lleva una mirada hacia las personas que están en una situación de vulnerabilidad o en una situación de desigualdad. Esos son conceptos socialistas que están en la prioridad de todo lo que vamos a hacer. Lo que pasa es que las maneras, las formas en que tenemos que hacerlo en estas condiciones, también tenemos que movernos en medio de este entorno. Pero además, la mayor parte de las personas que representan el sector, digamos, no estatal en Cuba privado, son personas revolucionarias. No son gente que se oponen a la revolución. Cuando estamos hablando de la posibilidad de que inviertan cubanos residentes en el exterior, no estamos hablando de los cubanos que quieren hacer desaparecer la revolución. Estamos hablando de los cubanos que han mantenido una relación con su país, una relación con su identidad, que quieren aportar desde que lo hacen. Sería muy contradictorio que nosotros, que estamos abiertos a la inversión extranjera, no nos abramos a la inversión de los cubanos que residen aquí o que residen en el exterior. Recuérdense que Cuba nunca la ha tenido fácil como revolución. Cuba siempre ha estado sometida a los signos del bloqueo y a determinadas circunstancias. Estuvimos en el año 62 en una crisis al borde de un conflicto nuclear a nivel mundial. Después, en los 90, vino el periodo especial. Y en el periodo especial, ahora cosas que se ven muy normales fueron totalmente innovadoras y necesarias en aquella época. En aquel momento, por primera vez, Cuba despenalizó la divisa. Y despenalizar la divisa significaba ya la creación de determinados niveles de desigualdad en una sociedad que siempre ha luchado por la justicia social. Porque significaba que que un grupo de personas se iban a distinguir de otras, no por el aporte de su trabajo, que es el principio de distribución del socialismo, sino también porque tenían la posibilidad de remesa, ¿no? Pero el país necesitaba divisa. Cuba da ese paso para disponer de un nivel de divisa, pero ¿para qué Cuba va a disponer de esa divisa? Para potenciar los programas sociales, para potenciar la economía y que con y potenciando la economía podamos sostener los programas sociales. Porque sin economía no se puede sostener la sociedad. Sin economía hablar de justicia social. Y siempre nuestra visión que nos la enseñó Fidel es desarrollo económico, pero con crecimiento social. Crecimiento económico con desarrollo social. Fidel nunca vio solo el tema de la economía separado de lo social, porque no tiene sentido. Los países capitalistas se desarrollan económicamente, pero no hay desarrollo social porque no hay justicia social. Entonces, todo eso ha estado en ese debate. Nosotros cuando hablamos de algunos elementos de mercado, no estamos hablando que el mercado va a decidir en todo, ni estamos hablando de estado mínimo y mercado máximo. Estamos hablando de elementos de mercado que nos ayudan a regular, pero con control del Estado. Y esas son las diferencias. Es un tema que habría que abordarlo con mucha amplitud en mucho tiempo, pero tengan ustedes la certeza que aquí no hay traición a la construcción socialista, ni por principio, ni convicción, ni por acción. Aquí vamos a seguir defendiendo el socialismo y vamos a seguir defendiendo la justicia social, pero necesitamos desatar las fuerzas productivas para que el país cree más riqueza, y creando más riqueza podamos ya no solo sostener las conquistas de la revolución, que yo creo que eso es un mérito de la revolución cubana. En tantos años de bloqueo hemos mantenido conquistas sociales como la educación y la salud, con sistemas universales de educación y salud de calidad, gratuitos, con acceso para todos, que hay países que tienen muchísima riqueza y ni eso han logrado tener en el mundo. La COVID lo demostró. Cuando se quebraron los sistemas de salud de los países desarrollados por las prácticas neoliberales, Cuba bloqueada ya que en aquel momento con las medidas de tropas recrudecidas, su sistema de salud no se quebró y manejamos la COVID mejor que Estados Unidos y que otras potencias. Y fuimos uno de los 5 países que pudo poner sus propias vacunas. Eso es socialismo.
Eso es socialismo. Déjeme regresar a algo que usted comentaba ahorita. Muchas de estas medidas, incluso economistas cubanos, expertos cubanos, las habían planteado, las venían planteando desde hace varios años. Usted comentaba incluso que ya se habían discutido en congresos del partido previos. La pregunta que queda ahora es, ¿por qué con la celeridad que se ha hecho ahora? ¿Por qué con la inmediatez que se ha hecho ahora? Porque las medidas tienen que... La comprensión. Uno no puede aplicar medidas si no hay comprensión, si no se construye en consenso. Fíjate que aún así, en medio de esta situación, las estamos planteando y hay opiniones divididas. Y no podemos decir que ahora depende mucho de lo que nosotros aseguremos políticamente en la comprensión de estas medidas, porque son medidas que tienen contradicciones, que tienen riesgos, que no siempre todos los economistas las plantearon desde la visión de la construcción socialista. Ya por ahí anda un grupo de economistas diciendo que hay un proyecto de desarrollo económico de Cuba, desarrollo social de mercado, ya le quitaron la palabra socialismo. Hay otros que han empezado a decir que hay que hacer cambios en el sistema político. Nosotros no vamos a hacer cambios en el sistema político, nosotros seguimos defendiendo nuestro sistema político, nuestro socialismo. Y entonces eso fue un debate como te decía, del sexto congreso, se enriqueció en el séptimo, se avanzó en el octavo y nosotros ya nos estábamos preparando para el noveno congreso. Y a finales del año pasado, cuando íbamos a llevar todas estas cosas, el noveno congreso se debió efectuar en abril de este año, tuvimos que posponer el congreso, porque la situación del país era muy compleja y teníamos que centrarnos en lo fundamental. Pero ¿qué explicamos en el 11º pleno del Comité Central del Partido que se celebró a finales del año pasado? Que la posposición del Congreso no significaba que no íbamos a implementar las cosas que eran necesarias para darle continuidad a la revolución. Por lo tanto, en todo este tiempo estuvieron los grupos de trabajo desarrollando, actualizando la conceptualización del modelo económico social, actualizando los lineamientos. En la conceptualización estaban estas transformaciones. Y ahora pudimos tener un producto ya, digamos, desde el punto de vista teórico, organizativo, más elaborado, y por eso ahora lo planteamos. Indudablemente, la situación también nos está dando una urgencia, porque el país está, aquí hace 6 meses que no entra una gota de combustible. ¿Alguna economía en el mundo puede funcionar sin combustible? ¿Alguna economía en el mundo puede mantener programas sociales y justicia social sin combustible? A nosotros nos han aplicado una política de genocida, criminal. Lo que se está cometiendo contra Cuba es un crimen. Y en medio de esas condiciones seguimos soñando y seguimos defendiendo nuestros principios, pero hay cosas que tienen que cambiar. El que se hayan aprobado estas medidas ahora, justo cuando Cuba enfrenta una de las amenazas más palpables y visibles de los últimos 20, 30 años, ¿es pura coincidencia o se está respondiendo precisamente a esas amenazas del exterior? Yo creo que aquí hay un poco de todo. Primero, aquí hay la responsabilidad y el compromiso con darle continuidad a cosas que ya se habían aprobado y que era necesario implementar, y en las que también autocríticamente tenemos que decirnos que nos hemos tal vez demorado un poco por la complejidad, porque el problema no es solo la complejidad de las medidas, es la complejidad del momento en que las vamos a desarrollar. Y por otra parte también la necesidad de avanzar más rápido, porque nosotros tenemos como desafío que con nuestro propio esfuerzo y con nuestro propio talento nos tenemos que ir por encima del bloqueo, aun cuando se recrudezca más. Y tiene que partir de la unidad del pueblo alrededor del partido, de la unidad monolítica de nuestro pueblo, tiene que partir de la unidad ideológica, porque esto hay que defenderlo ideológicamente, y tiene que alimentarse mucho esa unidad de la participación popular. Yo siempre digo que fortalecer la unidad en nuestras condiciones pasa por incrementar la participación popular en la toma de decisiones. En consulta popular, que terminó más o menos en el mes de enero, ese programa estaba robustecido porque se recogieron los criterios de la población y con eso hubo que elaborar la actualización de lo que ya habíamos discutido para tomar en cuenta todo eso, y ahora es que está el resultado de todo ese trabajo. Y no seamos idealistas, aplicar todas estas medidas ahora, porque aquí hay matrices, hay interrelaciones entre una medida y otra. Tenemos que estar bien claros qué aplicas primero, qué aplicas después, cuáles se pueden aplicar de inmediato y cuáles llevan una determinada maduración para eso. Y esto va a estar en un constante debate con la población, en un constante intercambio para ver qué sale bien y nos da experiencia, nos permite avanzar más rápido, nos permite generalizar qué nos sirve y hay que desechar
y qué nuevo hay que incorporar. Y eso lo va a ir diciendo el pueblo, lo va a ir diciendo la práctica revolucionaria. Sobre la conversación o la comunicación que tiene que haber con el pueblo para que entiendan estas medidas. Presidente, yo llevo 5 años viviendo aquí y la verdad es que en los últimos años hemos visto, se están viendo escenarios que no se veían hace 4 años atrás. Por ejemplo, en mi cuadra prácticamente todas las noches hay sus cacerolazos, debido el descontento por los apagones. ¿Cree que la población está entendiendo realmente la situación en la que está en el país? Yo creo que la mayor parte, pues nosotros no podemos ser idealistas, también a veces se ve a Cuba como con un idealismo tremendo y todo el mundo cree que es un proceso de construcción socialista con agresividad norteamericana, todo el mundo va a pensar igual y todo el mundo va a actuar igual. Eso es imposible. Eso es imposible. Lo que pasa es que esas peculiaridades nada más que se las ponen a Cuba en la intoxicación mediática con que tratan de desacreditar. Pero esto es una sociedad también heterogénea, como son cualquiera de las sociedades del mundo, pero es una sociedad con madurez política. Yo sí te digo responsable, que yo creo que la mayor parte de nuestra gente saben cuál es la causa de nuestros problemas. Y saben que más que por una gestión deficiente, como tratan de echarnos las culpas los voceros del imperialismo, porque saben cuál es la voluntad con que se trabaja aquí, saben cuál es el vínculo que hay con el pueblo, cómo se abordan los problemas, saben que el principal obstáculo para desarrollarnos es el bloqueo ese prolongado y el recrudecimiento de ese bloqueo. Pero eso solo no los contenta. Esa convicción sola, la resistencia sola, no es la que resuelve el problema. Por eso yo dije en la Asamblea Nacional y en el último pleno del Comité Central que un gobierno revolucionario, un partido revolucionario consciente de la situación, no está solo para explicar la crisis, está para ayudar a solucionar la crisis. Y cuando estoy hablando de esos términos, estoy hablando de que no es solo los dirigentes, somos con el pueblo, tenemos que ser capaces, pero hay que hacer cosas. Lo peor es quedarnos detenidos en el tiempo. En medio de toda esa situación que tú has vivido, que es dura, porque aquí hay escasez de transporte, aquí hay escasez de alimentos, aquí hay escasez de medicamentos, aquí hay apagadores prolongados de más de 20 horas, eso provoca insatisfacción, nadie puede estar contento, el pueblo está sufriendo, es parte de la estrategia imperialista. La estrategia imperialista es asfixiarnos económicamente para provocar eso, una ruptura entre pueblo y revolución. Y como dijo Trump un día, le hemos aplicado todas las presiones posibles, ya casi no hay nada que aplicarle que no sea arrasarlo. ¿Y por qué no han logrado el estallido social? ¿Por qué no han logrado la ruptura? Y la gente toca en cacerolas y hay unos con más discursos, ¿no? Y otros que tú nos conoces, el cubaneo cubano también. Sí, y yo digo, bueno, tóquenle la cacerola a los vecinos del norte, que son los que nos tienen con este pago. Entonces hay todas esas realidades, como yo digo, es el color cubano, ¿no? Nuestros matices en la manera también de actuar y de sentir las cosas, ¿no? Esto no son cuestiones de verlos en blanco y en negro, no son cuestiones digitales, pasan por muchas situaciones, pasan por muchas razones. Pero fíjate, yo tengo la convicción de que la vamos a superar y que vamos a salir adelante y que vamos a vencer y que no nos vamos a rendir, no nos vamos a rendir. Cuando asumió la presidencia, evidentemente eran otros tiempos, pero también había, digamos, mayor optimismo a partir del diálogo que se estaba reanudando con los Estados Unidos, que en ningún momento eliminó el bloqueo, pero digamos que se estaban restableciendo cierta comunicación, cierto diálogo, y ahora, a pesar de que Cuba ha demostrado una y otra vez su interés en dialogar, ya no solo hay una resistencia del diálogo, sino una ofensiva total de esta segunda presidencia de Donald Trump. En ese sentido, primero si quiere reflexionar sobre ese cambio con respecto a la relación con Estados Unidos, pero también cómo Cuba se está preparando en este ambiente tan hostil a partir de ese cambio radical del gobierno de Estados Unidos. A ver, Cuba siempre ha tenido una posición en la revolución que es histórica y ha sido la de tener una posibilidad de un canal de diálogo que nos permita, o de un canal de comunicación que nos permita, por la vía del diálogo, solucionar nuestras diferencias bilaterales y que podamos tener una relación civilizada entre países vecinos, entre naciones vecinas, independientemente de nuestras diferencias ideológicas que las va a haber. Relación que Estados Unidos mantiene con algunos de los que consideran ellos sus adversarios.
Tiene relaciones con Rusia, tiene relaciones con China, tiene relaciones con otros países que no son sus aliados. Ahora, Cuba, que siempre ha planteado que un diálogo, una conversación tiene que ser sobre la base del respeto. Tiene que ser sobre la base del respeto a nuestra autodeterminación, a nuestra soberanía, a nuestra independencia, sin cuestionamiento a nuestro sistema político, sin condicionamientos iniciales para entablar una conversación. Y que ese diálogo nos permita trabajar, distinguir zonas, esferas, ámbitos en los cuales podamos hacer construcciones y proyectos que beneficien a ambos pueblos, que es lo que se merecen estos pueblos. Estos pueblos no se merecen una confrontación, y que nos ayuden también a preservar la seguridad nacional de Cuba, la seguridad nacional de Estados Unidos, incluso la estabilidad del área de América Latina y el Caribe. Y para hacerlo tiene que partir de una posición de disposición de ambas partes, tiene que partir de una sensibilidad por lo que estamos tratando, porque están en juego las relaciones bilaterales, de un sentido también de discreción, porque estas conversaciones llevan también determinados momentos de discreción para poder construir consenso, para poder también abordar una agenda y que nos permite entonces avanzar en esas conversaciones, avanzar en esas construcciones y alejarnos de la confrontación. El gobierno de Obama actuó de esa manera. El gobierno de Obama fue un gobierno discreto en la conversación, avanzó, dio pasos, nunca nos puso a condicionarnos en nada, y fuimos dando pasos conjuntos hasta que llegó el momento en que se pudieron anunciar los resultados de esas conversaciones y se abrieron las relaciones. No levantó el bloqueo Obama, pero los norteamericanos y los cubanos pudieron empezar a venir a Cuba, se pudieron realizar algunos negocios, aumentó el turismo y nos beneficiamos los dos países. Nosotros podemos compartir como pueblos muchísimos temas, podemos compartir muchísimas vivencias. ¿Por qué tiene que una política agresiva privar a dos pueblos de esas cosas? ¿O por qué nosotros no podemos compartir nuestros adelantos científico-técnicos de ambas partes? ¿O por qué no podemos, por qué un deportista cubano para jugar en las grandes ligas tiene que denigrar sobre su país, tiene que decir que es un perseguido político, no le dejan regresar después a ver a su familia, no puede invertir en Cuba, no puede traer su dinero en Cuba? Esas son cosas que no se las hacen a nadie. ¿Por qué esa visión hacia Cuba por parte de los Estados Unidos? Por el ejemplo de Cuba. ¿Será? Y no siempre se lleva esa conversación. Nosotros estamos en medio de un diálogo, o tratando de construir ese diálogo, tratando de construir ese canal de comunicación, y todos los días hay una sanción distinta para una entidad cubana o para una persona cubana. Todos los días hay una retórica amenazando con que nos van a invadir o que nos van a agredir. Todos los días hay una ofensa hacia nuestro pueblo. Todos los días se aprietan más las tuercas del bloqueo. Entonces, cuando esas cosas pasan, se pierde confianza en lo que se puede avanzar en el diálogo, porque aquí hay una posición de total asimetría. Primero, hay un comportamiento totalmente mentiroso y calumnioso por parte del gobierno de los Estados Unidos, toma como pretexto que Cuba es una amenaza extraordinaria e inusual para la seguridad nacional de Estados Unidos. Eso es una mentira. Nosotros nunca hemos hecho nada que sea agredir a los Estados Unidos. Dicen que Cuba es un país que supuestamente apoya el terrorismo. Eso es otra mentira. Nosotros sí somos víctimas del terrorismo y tenemos más de 3.200 víctimas de terrorismo que se ha engendrado y que se ha apoyado por los gobiernos de Estados Unidos. Y se ha engendrado en territorio de los Estados Unidos, y recientemente aniquilamos un acto de terrorismo que venía hacia acá en una expedición y salió de Estados Unidos. Entonces los Estados Unidos no dejan pasar barcos de petróleo a Cuba, pero sí puede dejar pasar lanchas que vienen con infiltraciones para cometer actos terroristas contra Cuba. Hay mucha hipocresía y muy poca dignidad en esas posiciones, y mucha mentira, y mucha calumnia, y mucho odio, y mucha prepotencia. Y el pueblo cubano es un pueblo rebelde, es un pueblo consecuente con su historia. Entonces, en medio de toda esta situación, nosotros hemos buscado un abordaje, nos hemos planteado un escudo para defender nuestra soberanía, nuestra autodeterminación y nuestra resistencia creativa. Y hemos estado elevando los niveles de disposición para la defensa
en interés de la guerra de todo el pueblo, que es nuestra concepción defensiva, es totalmente defensiva. Nosotros no nos preparamos para agredir, nosotros nos preparamos para disuadir, para que quien intente una aventura de agresión a Cuba sabe cuán costoso puede ser. Cuán costoso puede ser. Y para que no haya sorpresa, ni para que haya derrota. Por otra parte, está el tema económico. Y por eso nos planteamos un programa de gobierno que lo llevamos a consulta popular, que lo debatimos, lo enriquecimos, lo robustecimos. Y ahora vamos con estas medidas anunciadas para avanzar. Estamos desarrollando un amplio movimiento político con la población de participación popular y sobre todo hoy en la comunidad, porque ese es el escenario fundamental donde se desarrollan todos nuestros procesos. Hemos desarrollado también una ofensiva mediática, porque no podemos dejar que los únicos contenidos que haya en las redes sociales con relación a Cuba sea toda esa campaña de intoxicación y odio que parte de todos los operadores subordinados a los intereses del imperio. Y una quinta es también un llamado internacional, una estrategia de movimiento internacional de solidaridad con Cuba. Esa es nuestra visión. Ya en la estrategia económica hay muchas más cosas por dentro, pero entre ellas hay algunas fundamentales. Vamos a comer lo que seamos capaces de producir. Por lo tanto, estamos potenciando toda una estrategia de soberanía para alcanzar en el menor tiempo posible la soberanía alimentaria del país, produciendo nosotros. Y el otro gran tema es la transición energética, a través del uso de la fuente renovable de energía. El año pasado nosotros logramos unas inversiones de más de 1000 megawatts en parques fotovoltaicos. Gracias a eso, hoy no hubiéramos colapsado si no hubiéramos tenido eso, y vamos a continuar con esa transición, más el uso del crudo nacional, más la refinación del crudo nacional y cosas de las que hemos estado hablando en otro momento. Presidente, déjeme volver brevemente al tema de las relaciones con Estados Unidos. Usted mencionaba ahorita que estamos en medio de un diálogo, fueron las palabras que usted utilizó textualmente. El canciller Bruno Rodríguez ha dicho reiteradamente que realmente no ha habido un diálogo efectivo con los Estados Unidos. Hay un canal de comunicación para llegar al diálogo. Está funcionando. Que está funcionando muy regularmente, pero para llegar al diálogo hay que construir una agenda y hay que lograr esa disposición. Pero imagínate la desconfianza que hay. Estados Unidos se suponía que estaba en una conversación o en un diálogo con Venezuela y agredió a Venezuela, secuestró a su presidente y a su esposa y los extrajo del país. Se suponía que Estados Unidos estaba en un diálogo con la República Islámica de Irán y agredió a Irán. Estados Unidos siempre ha tenido una posición de agresor hacia Cuba y Cuba ha sido la agredida. Y en los momentos en que hemos tenido diálogos en la historia, Cuba ha cumplido los compromisos acordados y Estados Unidos no los ha cumplido. Entonces hay mucha desconfianza también. ¿Cómo se puede avanzar en un diálogo así? Con un canal así. Y nosotros no vamos a ceder en posiciones. Por otra parte, cada vez que hay encuentros, nosotros siempre somos más discretos, yo diría más serios. Ellos constantemente entonces salen con una grandilocuencia y dicen cosas que incluso no fueron las que se conversaron. Y hablan de que nos están imponiendo presiones, que nos están llevando a los puntos que ellos quieren. Y no es cierto. Teniendo en cuenta ni va a ser así. Teniendo en cuenta esta historia reciente de agresión contra Venezuela, contra Irán, mientras se estaban dando negociaciones, ¿hay temor en Cuba de que a la misma vez que se está intentando dialogar con Estados Unidos, ellos estén tramando? Hay una percepción en Cuba de que hay un peligro de agresión. De que hay un peligro de agresión porque ellos constantemente lo están diciendo, no lo estamos diciendo nosotros. Ellos lo están diciendo. Además, nosotros hemos movilizado a la población en la preparación para la defensa. Y el pueblo se está preparando. Nosotros hemos actualizado todos los planes de disposición para la defensa. Y tenemos el ejemplo de lo que significa saber defenderse los 32 combatientes nuestros en Venezuela. Esos sí combatieron. Y esos fueron capaces de frenar la acción de una fuerza élite de los Estados Unidos que lo superaba en tecnología, lo superaba en número, lo superaba en armamento y lo superaba además por el factor sorpresa. Y sin embargo, ellos se batieron heroicamente. Eran 32. ¿Qué no será de millones de cubanos dispuestos a defender su patria, a defender la revolución?
Parte de lo que está ocasionando este recrudecimiento del bloqueo, este bloqueo energético, es la presión que está ejerciendo Estados Unidos con respecto a otros países y sus relaciones con Cuba. Nos gustaría, si pudieras comentar, una impresión que a veces se da, y es que mientras Cuba ha sido históricamente un país muy solidario con todos los países que así en algún momento hayan pedido el auxilio, uno ve que en momentos en que se hablaba mucho de multipolaridad, de un reto a la hegemonía de Estados Unidos, países, incluso países con gobiernos progresistas, no necesariamente están, por lo menos está la impresión, ¿no? Están dando lo suficiente la ayuda que Cuba necesita. Países que a veces productores de petróleo, que por alguna razón u otra no han sido enfáticos en para retar lo que en efecto es una política genocida del gobierno de Estados Unidos. No sé cuál es su percepción sobre esta geopolítica. Pues la solidaridad es una manera de actuar, yo diría la manera de actuar más altruista de una persona, de un grupo social, de una comunidad, de un país, de un pueblo, de una nación. La solidaridad solo se brinda cuando hay convicciones y cuando hay una posición de no egoísmo. Fidel nos enseñó el concepto de la solidaridad. Fidel siempre nos explicaba que la solidaridad era un compromiso moral, era una deuda moral que uno debía cumplir con el resto de la humanidad. Y siempre nos dijo que nosotros no éramos solidarios compartiendo lo que nos sobraba, sino que éramos solidarios compartiendo lo que teníamos, fuera poco o fuera mucho, y hay muchas expresiones en el mundo, y yo creo que la solidaridad es uno de los valores que nosotros tenemos que enaltecer en el mundo, porque es la salida al egoísmo y al individualismo que crean las sociedades estas de consumo. Y de hecho hay solidaridad con Cuba. Cuba no está sola. Esa solidaridad nos llega de Puerto Rico todos los años. Hace más de 35 años, la brigada Juan Rius Rivera llega a Cuba con solidaridad, liderada por esa amiga y esa hermana que es Milagro Rivera. Y eso es un sentimiento. Ese es un sentimiento de ustedes, como es el sentimiento de nosotros en la lucha por la causa independentista de Puerto Rico. A nosotros, en medio de estos momentos difíciles, nos ha llegado solidaridad del hermano pueblo mexicano y de su presidenta Claudia, y han llegado barcos con ayuda humanitaria a Cuba. Ha llegado ayuda de la Federación de Rusia. El único barco que ha podido entrar a Cuba en 6 meses fue un barco con 100.000 toneladas rusas que nos dio un respiro de 15 días. Y seguro que en el barrio donde tú vives esos días hubo menos apagones que en efecto, los actuales. sí. ¿Es en así, efecto, no? sí, sí. Es así, tú tienes la vivencia de todo lo que estoy diciendo. Nos ha llegado ayuda de China. Muchas de las inversiones que hemos podido avanzar en parques fotovoltaicos, en otros tipos de insumos, aparatos, nos ha llegado de China, nos ha llegado también ayuda de Vietnam y nos ha llegado ayuda de muchas organizaciones, movimientos políticos de solidaridad. Pero Cuba nunca va a reclamar solidaridad a cambio de la que hemos dado. Cuba no va a pedir nada a cambio por la solidaridad que ha entregado. Pero yo sí creo que hoy defender a Cuba en medio de esta situación no es solo defender a Cuba, es defender las causas del antiimperialismo, la causa del socialismo, la causa de la lucha anticolonial, la causa por la justicia social. Y quien se levanta por Cuba en estos tiempos, como dijo Martí, se levanta para todos los tiempos. Porque lo que le están haciendo a Cuba se lo pueden hacer a cualquier país en el mundo. Y el mundo no puede ser cómplice por omisión, por quedarse callado con relación a lo que está pasando. Porque si se acostumbran a hacérselo a Cuba y se acostumbran a hacérselo al otro y al otro, ¿a dónde vamos a llegar? Pero además ese es el mundo mejor que queremos. Un mundo donde hoy predomina el lenguaje de la guerra, las amenazas, las medidas unilaterales, las medidas coercitivas, donde cada vez la brecha entre ricos y pobres es mayor, donde cada vez el mundo es más excluyente. Ese es el mundo que queremos, donde estamos amenazados constantemente, estamos espiados. Ese no es el mundo que queremos. Entonces, si tú callas, te conviertes en cómplice. Y yo creo que los gobiernos solidarios tienen que encontrar mecanismos legales y humanitarios que les permitan
llegar con ayuda a Cuba y romper ese cerco imperialista. Pero, presidente, déjame tomarlo aquí, porque la pregunta de Jorge a mí me parece que es muy importante en el momento que atraviesa Cuba. Cuba ha tenido unos gestos de solidaridad y altruismo con el resto del mundo que para mí son inconmensurables. Por ejemplo, yo recuerdo aquí cuando la pandemia de la COVID, el único país que aceptó el crucero británico fue Cuba. Y sin embargo, pareciera, más allá de los pueblos y los movimientos populares, pareciera que no se está teniendo una respuesta equiparable a la solidaridad que ha tenido Cuba con el resto del mundo. La pregunta mía es, ¿espera Cuba más del resto del mundo? Mi respuesta es: Cuba no va a exigirle a nadie que nos dé más solidaridad a cambio de la que nosotros nos damos. ¿Pero esperaría más solidaridad? Eso queda por la gente, eso queda por los gobiernos, queda por los pueblos. Nosotros no vamos a calificar a nadie porque nos dé más o menos solidaridad. La que nosotros la hemos dado por convicción. Ahora sí creemos que hoy debía haber un debate intenso a nivel de Naciones Unidas, a nivel de bloques regionales, en apoyo a Cuba. Y no porque esté centrando en Cuba, sino por lo que significa lo que se está defendiendo en Cuba, lo que significa para el mundo. La solidaridad con Cuba hoy no sería un problema de reconocimiento o de cariño a Cuba. Es un tema estratégico para la humanidad. Es un tema estratégico para la humanidad. Porque en Cuba se está defendiendo todo lo que es anticapitalista, todo lo que es antiimperialista. En Cuba se está defendiendo la paz, se está defendiendo la seguridad, se está defendiendo la independencia, se está defendiendo la autodeterminación. Recuérdense que aquí este bloqueo recrudecido en los últimos tiempos se recrudece más por dos órdenes ejecutivas. La orden ejecutiva del 1 de enero, del 29 de enero, que declara el bloqueo energético. Pero la orden del 1 de mayo internacionaliza el bloqueo. Y con el mecanismo de sanciones secundarias, el gobierno de Estados Unidos está condenando a cualquiera en el mundo, sea un gobierno, sea una entidad, sea una empresa, sea un empresario, sea alguien que quiera cooperar o tener una relación con Cuba. Y los pueblos, los gobiernos también se tienen que defender. ¿Cómo? ¿Quién le dio el derecho a Estados Unidos a actuar como gendarme del mundo o demandar en otros países? ¿Le corresponde, tiene ese derecho, tiene esa potestad? Pero para eso hay que oponerse también y los pueblos tienen que forzar a que sus gobiernos y sus parlamentos que representan a esos pueblos no acepten esa imposición. Algo que también ha afectado a Puerto Rico como parte de esta renovada agresión imperialista en la región, no solo con Cuba, es la gran presencia militar de Estados Unidos en Puerto Rico. Eso depende de la semana a semana, pero puede haber en cualquier momento 15,000 personas del ejército de Estados Unidos en espacios estratégicos de Puerto Rico, ¿no? Partes del territorio de nuestro país que son utilizados por el gobierno de Estados Unidos. Parte de esta agresión de Donald Trump ha implicado hasta cierto punto lo que hemos llamado una remilitarización de la isla de Puerto Rico, sobre todo con respecto a la Marina de Estados Unidos. No sé si también tiene algún comentario sobre... Yo creo que esto es parte de la política actual del gobierno de Estados Unidos. Nosotros podemos catalogar que el imperialismo norteamericano está en una fase de decadencia histórica, que las decadencias de los imperios en la historia son prolongadas y que los imperios cuando están en decadencia asumen esas posiciones agresivas que son las que caracterizan hoy el pensamiento norteamericano, un pensamiento ultraconservador, supremacista, hegemónico, fascista. Han actualizado la doctrina Monroe, tiene un colorario con el apellido del presidente de los Estados Unidos. La doctrina del desprecio hacia América Latina nos ven a todos nosotros como traspatio de Estados Unidos cuando dicen que América es para los americanos. ¿Qué América es para los americanos y para qué americanos? ¿Es para todos los latinoamericanos? ¿O es que todos nosotros y todas nuestras tierras son para favorecer los intereses de Estados Unidos? Lamentablemente hay gobiernos lacayos en nuestra región, en América Latina y el Caribe, que se subordinan a los intereses de Estados Unidos. Hay varios elementos. Yo creo que Estados Unidos, para lograr eso, hoy desarrolla una guerra ideológica, cultural y mediática. Ideológica porque trata de imponer ese hegemonismo, y para imponer ese hegemonismo
tiene un pensamiento también que es de agresión, que es de guerra, resuelve todos los conflictos por la guerra. Esa guerra es cultural, porque lo que quieren es, para lograr la hegemonía, para dominar al mundo, para dominar a nuestras naciones, para dominar a nuestros pueblos, tienen que borrar nuestra memoria histórica, nuestra memoria cultural, nos tienen que hacer romper con nuestras tradiciones, nos tienen que hacer romper con nuestras raíces culturales y raíces históricas. Por lo tanto, tienen que tratar de que nosotros veamos como absurdo nuestra historia y nuestra cultura. Y es mediática porque se basa entonces en una campaña tremenda de intoxicación mediática, el odio, la calumnia, la mentira, que son las que toman como pretexto. En estos momentos, la presencia militar norteamericana en el Caribe es la mayor presencia militar en los últimos 15 o 20 años. Y comenzó a fabricarse con el tema de Venezuela, con el pretexto de que había un narcoestado y que se favorecía el narcotráfico, y con la supuesta lucha y el papel de líder de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. ¿Por qué hay narcotráfico y por qué hay tráfico de drogas? ¿Quién es el primer país consumidor de drogas? ¿Dónde es el país donde las personas que negocian con la droga son más libres? Son los Estados Unidos. Y buscan ese pretexto para invadirnos, para tener presencia militar en los países que se lo permiten. A costa de eso han cometido ejecuciones extrajudiciales, y con esa presencia militar fue que agredieron a Venezuela. Hace poco nuestra gobernadora, la gobernadora de Puerto Rico, decía que se está preparando en Puerto Rico para liberar a Cuba. Está muy deseosa de que Cuba pase algo. Habría que ver si ella tendría valor de cometer algo contra Cuba. Los que ocupamos responsabilidades representando pueblos en cualquier lugar del mundo, independientemente de las ideologías que defendamos, debemos tener una actitud responsable y para nada hacer nunca un llamado a la guerra, ni a la agresión, ni a la injerencia, ni a la ocupación de otro país, ni a la humillación de un pueblo o a la intervención contra un pueblo. Yo creo que todos tenemos una responsabilidad en que para que haya multilateralismo, para que se respete la dignidad de los pueblos, que cada pueblo puede escoger, aunque sea contrario a nuestros principios, cada pueblo puede escoger su modelo de gobierno, su sistema político, y ser capaces, con toda esa diversidad, de construir consenso. Y para cerrar, no sé si quisiera también darle un mensaje no solo al público de Claridad, sino también pensando en el público dentro y fuera de Puerto Rico que estaría o escuchando o leyendo esta entrevista. Bueno, yo quiero decirle que yo en esta conversación con ustedes, que son muchachos jóvenes que representan al pueblo de Puerto Rico, que son hijos de Puerto Rico, para uno también es una vivencia personal que nunca voy a olvidar y que también me emociona. Y como sabía que iba a conversar con ustedes, yo les traje, lo tengo aquí, lo tengo garabateado además, pero para que sepan lo cual es nuestro sentimiento hacia Puerto Rico. Silvio Rodríguez y Ray Brown pusieron en la banda sonora o en la discografía o en la memoria musical de mi generación una canción que es un himno a nuestros dos pueblos, a lo que sentimos mutuamente como pueblo. Les voy a leer una sola estrofa. Dice: si tengo un hermano que arde, hermano mestizo, hermano de hambre, empapo mis signos con luz de su aire, tiño mi bandera también de su sangre. Eso es para nosotros Puerto Rico. Puerto Rico es la isla cercana y el pueblo hermano con el que compartimos sueños de independencia contra el colonialismo y contra el neocolonialismo. Puerto Rico es el general, en Cuba es el general Juan Ríos Rivera, que combatió en la guerra de independencia de Puerto Rico y combatió en la guerra de independencia de Cuba. Puerto Rico es el ideario martiano y el ideario ostosiano buscando
desde las Antillas equilibrar el mundo. Puerto Rico y Cuba es Lola Rodríguez y su poema, que cualquiera en Cuba o en Puerto Rico lo puede recitar cuando dice: Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Puerto Rico y Cuba son Lolita Lebrón, Rafael Cancel Miranda, Irving Flores, André, por los que Cuba reclamó su derecho y su libertad durante muchos años. Y qué bueno que después los pudimos tener entre nosotros en algún momento acá. Pero Puerto Rico y Cuba son también Carlos Muñiz, asesinados por terroristas, por compartir los mismos ideales en Puerto Rico. Siempre hemos pensado los cubanos, desde Martí hasta hoy, que nuestra independencia no estará completa nunca, hasta que no esté completa la independencia de Puerto Rico. Por lo tanto, hermanos, ustedes saben, como ustedes están con nosotros, nosotros también estamos con ustedes. Y para el pueblo boricua, nuestro aprecio, nuestro sentimiento, nuestro cariño, nuestra hermandad, y siempre los estaremos defendiendo en todas las tribunas. Y que si todos nos unimos en esa lucha, hoy por Cuba, mañana por Puerto Rico, otro día será por otros pueblos y por otros países, esa unidad será la pared contra la que se estrellará la agresión imperial siempre. Y tenemos que estar convencidos todos en América Latina y el Caribe de que venceremos. Muchas gracias a ustedes por este encuentro y por esta posibilidad. Muchas gracias, presidente.